Sí, alguien me preguntaba, ¿ser cristiano es fácil? Y yo le dije, no es fácil, pero es lo más seguro. Pero en mi caso, vengo de una tradición católica muy aferrada. Fui 10 años monaguillo, inclusive fui una semana al seminario mayor para ver si me gustaba ser cura y no era lo mío. Salgo de 17 años hacia la capital a buscar una oportunidad. Me caso la primera vez y pasa algo un poco fuerte con la relación. Años después me caso por segunda vez. Algo sucedió muy fuerte en mi familia. Tuvo que venir la sacudida de la muerte de Jesús para que ellos se movieran y para que ellos salieran al mundo. Claro. Y creo que todos hemos tenido nuestro propio proceso que nos sacude. Hay quienes lo vemos y hay quienes pues nos quedamos a lo mejor en el dolor o que nos vamos por otro lado, ¿no? Tú tuviste tu proceso como muchos de nosotros y te refugias en esto. Claro. Y una persona empezó a insistirme y a que me quería llevar a un lugar y yo me le escondía, Vero. Porque yo decía, Como Paulo. Como Paulo me le escondí no sé Así cuántas es. veces, hasta que un día fui a un lugar, vi a una persona que se sabía la Biblia y me enamoré de eso. Tengo 15 años, Vero, de leer la palabra de Dios todos los días y le digo a él, yo no quiero entender, yo quiero obedecer. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de la tía Vero. Y bueno, yo estoy feliz porque estoy frente a un gran señor. Tengo el honor de conocerlo hace pues cerca de un año tal vez, por un proyecto que tenemos en común que se llama BNI. Y bueno, a mí me hizo sentido este señor desde el primer momento, porque desde el primer momento fueron, te recomiendo, te procuro, te acerco a fulano, así, tratando de cuidar a la persona. Entonces eso es, pues hoy por hoy un poco difícil de encontrar. Y pues yo más que feliz de tenerte aquí, mi querido Juan Carlos Araya. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y por venir a compartir al podcast. Ya, muchísimas gracias, Vero. Es un honor para mí compartir este lugar contigo. Sé que tenemos una conexión, como tú dices, esa conexión para mí lo hace Dios. Dios es el creador y Dios es el que me trajo a este lugar a vivir, que estoy encantado de Puebla, viviendo aquí. Así que súper agradecido por esta oportunidad, Vero, y sé que vienen más cosas hermosas, así que... Esto es solo un pequeño comienzo. Sí. Y pues bueno, Juan Carlos, cuéntanos de dónde vienes, dónde naciste, dónde están tus raíces. Muy bien, yo soy de Costa Rica, de un pueblito que se llama Palmares, como a 30 kilómetros de la capital, pero a los 17 años partí de ahí, buscando sacar una profesión y crecer. La vida me llevó por muchos lugares y lo más emocionante fue hace 7 años y 7 meses que estoy en BNI, en esta estructura maravillosa. Después empezó la aventura hace 2 años y medio a decir, ¿y a dónde me voy a ir a vivir? Gracias a BNI fui a Perú, me encantó Machu Picchu y Valle Sagrado. Después vino Puebla, 2023, vine a Puebla y me enamoré de este lugar también. Después fui a Bogotá, a la iglesia de Zipaquirá, fue donde nos congregaron allá y estuvimos con BNI. Después tuve la oportunidad de ir a Madrid, a España, a la Convención Mundial. Y de último fui a Turquía, que me parece increíble que estemos aquí en un restaurante turco, porque la conexión, mi corazón empezó a vibrar mucho más y
Y no, y al final, después de ir a estos 5 países con BNI, mi corazón empezó a palpitar más fuertemente por Puebla y hace 7 meses estoy aquí, Vero, así que disfrutando, enamorado de este lugar, conociendo personas maravillosas y estoy feliz. Así que esa ha sido mi aventura hasta llegar a Puebla. Qué hermoso, Juan Carlos. Y yo digo, nada es casualidad, todo tiene una conexión y como bien dices, pues estamos precisamente aquí en Anatolia, en un restaurante turco que además está lo máximo, lo tienen que conocer. Y pues hay esta conexión con Turquía. ¿Por qué sientes ese llamado fuerte en Turquía? ¿Por qué tu corazón empezó a latir en Turquía? Claro, lo que pasa es que si vamos al estudio del manual de vida que nos dejó Dios, Jesús estuvo en Israel, Jesús evangelizó, fue a Siria, fue a Decápolis, fue a todo Israel, lo que llamamos hoy Israel, y ahí fue su labor, ahí fue donde evangelizó. Pero cuando a Jesús lo crucifican, le invita a sus discípulos, a sus 12 discípulos, a que se vean de nuevo en el mismo lugar de siempre, que es Galilea. Después de 3 días va a Emaús y va a Galilea, y ahí les dice, es necesario que se dispersen. Entonces, la muerte de Jesús fue la forma de sacar de confort a sus discípulos, a sus apóstoles, y entonces ellos empiezan a volar, a tener que caminar e irse a otros lugares. ¿Como cuál? Como el lugar más maravilloso, que es Turquía. Wow. Que en aquel momento los apóstoles salen corriendo y no hubo ni un solo apóstol. El único que no conoció a Turquía o que no fue a evangelizar a Turquía fue Judas Iscariote, porque ya se había ahorcado. Sí, entonces el que más visitó Turquía, Pablo, que fue el discípulo que fue injertado, Así es. el 13º, pero no se llama 13º, sino que Pablo es la persona, el predicador más grande que ha tenido la historia, porque fue a Roma, fue a Grecia, fue a Turquía y anduvo por muchos lugares, fue a Armenia. Hoy Armenia es un lugar completamente cristiano y fue Pablo, fue el que fue allá a evangelizar. Entonces, inclusive cuando Jesús estaba agonizando, le dijo a Juan, su discípulo amado, Juan, he ahí a tu madre, y le dijo a María, he ahí a tu hijo. Y Juan se lleva a María a vivir a Éfeso, Turquía. Tanto es así que cuando visitas Éfeso, hay una iglesia allá que se llama la Iglesia de María. Hay una iglesia que se le dedicó a María y Juan fue el encargado en todo el libro de Apocalipsis de ver las 7 iglesias de Apocalipsis. Sardis, Laodicea, Tiatira, Pérgamo, Éfeso. Entonces todas estas iglesias, Juan se dedicó a evangelizarlas, a cuidarlas, a protegerlas. Entonces cuando tú lees el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis, te das cuenta que ahí están las 7 iglesias de Apocalipsis. Tuve la gran oportunidad de ir a visitarlas, de ir a estudiarlas allá. Son ruinas, pero ahí está impregnada la historia de sus apóstoles. Y los que han tenido la oportunidad de ir a Capadocia se dieron cuenta dónde era que Pablo predicaba, que es en unas cuevas subterráneas que la más grande tiene 14 metros hacia abajo. Son 14 pisos, Vero. Wow. Entonces en Capadocia te metes en una y ahí había comida, ahí vivían y ahí se escondían los cristianos, sí, porque exacto, los porque andaban eran persiguiendo. perseguidos, claro. Claro, entonces al estar siendo perseguidos, la forma en que ellos tenían de escapar y huir era metiéndose a estas cuevas de Capadocia. Entonces, Turquía es un país lleno de historia. Platicaría todo el día. Pablo nace en un puerto que se llama Tarso. Pablo de Tarso. Y hay 2 Antioquías. Hay una Antioquía que se llama Antioquía de Pisidia y hay otra Antioquía que era la capital de Siria, pero pertenece ahora al territorio turco.
Entonces Siria toma otra capital que es Damasco, que es la que todo el mundo habla y en la Biblia está como Damasco la capital. Pero cuando llegas a Turquía, Vero, la mayoría de las personas se quedan en Estambul Sí. y Hagia Sofía, pero realmente ese es el país más evangelizado de la humanidad, porque nadie tuvo 12 apóstoles predicando su evangelio y unos se quedaron en Antioquía escribiendo la palabra de Dios. Entonces tú me dices, ¿dónde nace la palabra de Dios? En Israel, la Torá, que es el respeto a los judíos, y, claro. los agregados que ellos les llaman, que son los salmos y otros, pero realmente el Nuevo Testamento se escribe en Antioquía de Turquía. Entonces ese país tiene un emblema bíblico hermoso, a pesar de haber sido un país que ha sufrido mucho, Claro. porque primero fue secuestrado por los persas, después por los griegos, después por los romanos, después por los otomanos, bizantinos, y ese país tiene 100 años de ser musulmán. Pero cuando vas, son tan devotos, cierran sus negocios en las aceras, Vero, Sí. ahí alaban. Me tocó verlo y cuando lo vi me sorprendí. Yo decía, ¿qué hace tanta gente reunida para alabar a Dios? ¿Qué hace tanta gente? Y es impresionante y es hermoso. Hoy que tú lo explicas, vivir la historia desde esa perspectiva, desde el conocimiento que te da, pues haber leído la Biblia varias veces, poder entender la historia así, poder vivirla así, decir, transportarte a esa época y decir, aquí estuvo Paulo, aquí estuvo Juan, aquí estuvo Pedro, aquí estuvieron todos. Qué hermoso, y qué hermoso que nos lo compartas. Sí, creo que es lo más maravilloso que ha pasado en mi vida, es que hace 15 años me enamoré de este libro, Vero. Tía Vero. Y ahí quiero hacer una analogía con algo que tú dijiste hace un momento. Tuvo que venir la sacudida de la muerte de Jesús para que ellos se movieran y para que ellos salieran al mundo. Claro. Y creo que todos hemos tenido nuestro propio proceso que nos sacude. Hay quienes lo vemos y hay quienes pues nos quedamos a lo mejor en el dolor o que nos vamos por otro lado, ¿no? Tú tuviste tu proceso como muchos de nosotros y te refugias en esto. Claro. Creo que la palabra terco la tenemos todos necios y tercos. Veros, en mi caso, vengo de una tradición católica muy aferrada. Fui 10 años monaguillo y los miércoles hacíamos las hostias y las recortábamos y los viernes pintaba santos y los arreglábamos, porque vivía al frente de una iglesia católica y tengo un familiar que es cura y 2 monjas. Wow. Entonces vengo con un arraigo católico muy fuerte. Inclusive fui una semana al seminario mayor para ver si me gustaba ser cura y no era lo mío. Más vale, yo siempre digo, más vale ser un buen padre que un mal sacerdote. Sí, por supuesto, completamente. Entonces, Vero, creí que yo estaba cerca, religiosamente sí lo estaba porque venía de un trasfondo católico, el cual considero que no debe de dejar de ser tu religión. Lo que tiene que haber es un cambio de relación, que es completamente diferente. En mi caso, salgo de 17 años hacia la capital a buscar una oportunidad. Me caso la primera vez y pasa algo un poco fuerte con la relación. Años después me caso por segunda vez y gracias a eso tengo cuatro niñas, una en el cielo y 3 en la tierra. Algo sucedió muy fuerte en mi familia y de ahí quedé bastante golpeado, estas sacudidas que hablamos, Vero, y de esa sacudida quedé desarmado. Me fui a vivir a un apartamento solito y una persona empezó a insistirme y a que me quería llevar a un lugar y yo me le escondía, Vero, porque yo decía no. Como Paulo. Como Paulo me le escondí no sé Así cuántas es. veces hasta que un día fui a un lugar
vi a una persona que se sabía la Biblia y me enamoré de eso. Y yo le dije a Dios, yo no sé si esto es cierto o es mentira, pero yo necesito que hagas algo conmigo. Si esto es verdad, yo voy a mí me dijeron, lea la Biblia. Y empiece por Juan. Muy bien, entonces yo obediente, pero empecé a leer la palabra de Dios, conocer a Jesucristo no es ni un vientico, ni una luz, nada sucedió de eso en mi vida. Simplemente que tengo 15 años, pero de leer la palabra de Dios todos los días y le digo a Él, yo no quiero entender, yo quiero obedecer y no puedo. Y le pido que me ayude, porque yo lo que quiero es obedecerlo, más no entender su palabra, porque no es para que la entienda un ser humano, porque Dios nos dio un poco de sabiduría, no toda. Claro. Entonces, no quiero ser soberbio ni decirle a Dios, yo conozco tu libro, jamás, sino yo quiero obedecer y ver así una aventura. Hoy, después, ahora hablábamos de que fui a 5 países pidiéndole a Dios que me mostrara dónde Él quería que yo me viniera a vivir y al final ganó Puebla. Y aquí estoy. Ganamos los poblanos. Sí. Y aquí estoy y feliz porque es la voluntad de Él. Y aquí doy clases en las noches, pero los lunes en la noche estoy viendo los milagros de Jesús, son 38, los escritos en el libro, ¿verdad? Claro, seguramente fueron muchísimos En más. Juan, en el capítulo final de Juan, dice que Jesús hizo mucho más, Sí. pero que no hay libro en el mundo Que lo... para tenerlos anotados. Dejó plasmados 38 y los miércoles estoy viendo el libro de Romanos. Son 16 capítulos, pero son 70 estudios. Entonces, fue como Pablo le llevó a los romanos qué fue lo que pasó en Israel. Entonces, si alguien desea conocer y aprender, ese es el libro más doctrinal que existe en la Biblia. Son 34,000 versículos, 66 libros, 41 autores. Y algo que es impresionante para mí como nuevo poblano es que hay 365 veces la palabra temor a Dios. Y en el casco de Cholula hay 365 iglesias. Sí. Sí, entonces es bastante interesante saber esto. Pero de eso se resume la Biblia, de cómo 41 personas escribieron de formas diferentes, pero todo calza de una forma simétrica, o sea. Y además, Juan Carlos, que todo es perfectamente cierto. Cuando tú decías, dime si esto es verdad, todo es perfectamente cierto y no es porque sea un dogma de fe, sino porque tú lo compruebas con el paso de los años, de las épocas, de las décadas, de las generaciones, de todo esto es atemporal. Se aplica para antes, para hoy, para mañana y para dentro de 1000 años. Sí. Lo cual me lleva a contar, la Biblia es el único libro que el autor está presente cuando tú lo lees. No existe otro libro igual. Él está sentado a la par tuya diciéndole, vamos, léete otro capítulo, te voy a enseñar esto. Entonces para mí ha sido el libro más fascinante que he leído. He leído muchos libros, pero este ha sido único porque el autor está a la par mía. Y es el que me reconforta, el que me abraza, el que limpia mis lágrimas. O sea, Él está ahí. Qué hermoso. Entonces... Qué hermoso. Es como pues no sé cómo se llame, este episodio que narran que Jesús, te busqué, te lloré, te clamé, caminé en la playa y pues no estabas. Solamente veíamos un par de huellas. Y no, claro que estás. Esas huellas son mías porque yo te iba cargando. Sí. Entonces, pues es hermoso encontrar esto y platicábamos en un episodio con otra gran amiga, con Jenny Jaimes, que qué hermoso es estas sacudidas que la vida te da, porque es cuando te hacen ver lo vulnerable que eres, lo pequeño, lo infinitamente nada que eres, y que
todo lo que necesitas, todo lo que te va a mover, viene absolutamente de él. A mí me encanta en este grupo empresarial en el que estamos Juanca y yo, hay una dinámica que se llama uno a uno, es sentarnos así como nos estamos sentando ahorita para conocernos. Entonces, cuando yo me manda su información previa, yo dije, Dios, esto está hermoso, o sea, porque si viene la parte profesional, tú te dedicas, tienes una empresa tecnológica enfocada 100% en protegerte, en cuidarte con tecnología, pero pues viene esta parte donde tú lanzas un ganchito a ver quién lo pesca. Sí. Y es justamente esto, hablar de Cristo, hablar de Jesús como tu rescate de vida. Y eso se necesita hoy por hoy, en los tiempos que estamos viviendo, Juan Carlos, se necesita mucho valor para que alguien abiertamente confiese su fe, pero no nada más la confiese, porque pues la podemos confesar en frases, que Dios te bendiga, exacto, gracias a Dios. Pero hacer la vida y manifestarla al mundo, no cualquiera lo hace, Juanca. Y yo te lo admiro, te lo respeto, y algún día quisiera tener la 10ª parte del conocimiento que tú tienes en este libro hermoso. Si lo lees, si a lo mejor no lo entiendes, pero pues tú te has preocupado por entenderlo y por llevarlo a la vida de todos nosotros, no nada más a la tuya. Sí, es que hay un pasaje, Vero, que te compromete muy hermosamente, que es Mateo 28 del 18 del 18 al 20, que dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero antes él dice, id y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, esa promesa de que él va a estar con uno hasta el fin es mi mayor motivante. El título en la Biblia de ese pasaje es la Gran Comisión. O sea, una vez que Dios conquista tu corazón, tu comisión es llevarle a otros ese evangelio, que la palabra evangelio significa buenas noticias. Sí. Entonces es cómo llevarle a otros esa noticia de que solo ahí metido, lástima que aquí solo micrófonos hay, pero mi símbolo favorito es ponerme mi cabeza sobre la Biblia, porque es el lugar más seguro que existe en mi vida. No existe otro lugar fuera de él. Entonces cuando Vero sí lo vio, pero cuando te refugias en ese libro, Vero, y cuando llevas su palabra, tú, porque a mí me toca hablar, pero a Jesús le toca que convencer. El trabajo de él es mucho más grande que el mío. Yo regalo Biblias y yo predico, pero a él es el que le toca convencer a la persona. 2 años después, 6 meses después, 3 años después, la persona te dice, Juanca, tomémonos un café otra vez. Sí, claro, con muchísimo gusto. Y es porque ya Dios lo tiene preparado. Ahora sí es mi momento. Sí, es el sacudión de que hablaba la doctora y hablábamos ahora, que ese sacudión, él es el que lo hace. Entonces cuando la persona dice, y por eso es que hay que hablar, porque la persona necesita acordarse de que alguien le habló de eso. Entonces tenemos que estar presentes para ese momento, porque es cuando Dios quiere y no cuando el que habla quiere. Sí, claro, que a veces queremos que sean nuestros tiempos, nuestro modo, nuestra forma, nuestra salida, y pues Dios siempre te está diciendo, a ver, es por acá, y tú quieres a fuerza pasar por acá. Claro. Entonces es también dejarte moldear. Sí, ahora te contaba, vengo llegando de Veracruz, de BNI, la convención de Veracruz. O sea, para mí fue genial, 10 Biblias. O sea, me pude sentar, hice 25 unos a unos, wow. Pero al final se me abrió las puertas con 10 personas y les regalé Biblia. Y le dejé mi teléfono y le dije, si en algún momento tienes una necesidad. Entonces, y te voy a contar una historia, Vero, que fue hace 2 meses andaba en Costa Rica, venía en el avión de regreso para Ciudad de México y una niña se sentó, una muchacha que se senta a la par mía, me pregunta y me dice, ¿cómo va a llegar Jesús a toda la humanidad? Entonces yo le dije, porque hay una promesa que dice que todo ojo le verá. Entonces... Y lo veremos tal cual es.
así como lo acabas de decir. Entonces, Jesús se va a hacer cargo de que todos los que conocen, porque en China hay miles de cristianos que aman a Cristo, en Amazonas hay gente que habla de Cristo, entonces esto va a llegar a todos, Pero a ver, a todos, crean o no crean en Él, no importa, a todos. sí. O sea, porque la promesa de Él es, la humanidad me va a ver, Claro. unos no me van a entender, otros sí, y el proceso es de Él. Y tanto es así que en Apocalipsis habla de los 144,000 elegidos, que son 144,000 muchachos que son vírgenes y que están estudiando la palabra de Dios, para que cuando vengan los últimos tiempos van a salir a predicar. Por si faltaba alguien, porque es una promesa de Dios, todo ojo lo verá. Por eso esto nos falta, pues, el tiempo que Dios ya tiene planeado para nosotros, Claro. pero eso no se acaba. Pero nuestro trabajo es evangelizar a otros, llevar las buenas noticias a otros y enseñarlos lo que ya lo hemos aprendido gracias a Él. Entonces, Vero, yo estoy feliz, impactado de que me hayas traído a Turquía, porque ahora le daba gracias a Dios diciéndole, wow, o sea, ¿por qué me trajiste aquí? Y diciéndole, Dios, tú sabes lo que yo amo Turquía y cómo tus, tus siervos fueron a Turquía a predicar la palabra para que se difundiera. Es impresionante, Vero, porque Él escogió a 12. No necesita muchos, necesita valientes que hablemos de su palabra. Y eso es lo único que Él ocupa. Qué hermoso, Juanca. Y la verdad es que esta misión, porque es una misión que tú decides tomar por decisión propia, tiene una gran recompensa y eso, bueno, lo sabemos quienes creemos en Él, quienes sabemos que lo que viene ahí es verdad. Y estoy 100% segura que tu recompensa va a ser tan grande, tan grande, vas a ser de los elegidos Pero en el te cielo voy- de tenerlo así. Porque una Pero- cosa es verlo, Sí, pero otra cosa es quedarse con Él. pero te voy a decir, yo ya vivo en el cielo. Desde hace muchos años yo vivo ahí. O sea, cuando vienen problemas, sé a dónde ir. Alguien me preguntó de todos los compañeros de BNI, me decía, ¿y tú sabes para dónde vas? Y le dije, no, pero yo sí sé con quién voy. Yo sí sé con quién camino. Entonces, en realidad vivo en una paz absoluta y sé que todo lo que pasa es porque Él lo quiere así. Así es. Entonces, no hay afán, no hay por qué preocuparse, estoy viviendo No hay en equipaje plenitud. pesado. No, no, porque es Él. Y el patrocinador de todo esto es Él. Qué hermoso. Porque yo no puedo entender cómo me trajo de otro país, cómo estoy aquí, cómo me siento amado por muchísimas personas y me trae a un lugar seguro como BNI. Así ¿Verdad? es. Entonces, yo ya estoy viviendo en el paraíso, Ya sé. Vero. Entonces, te conocí a ti, tía Vero, o sea, que como hablas, tenemos una conexión hermosa desde que nos conocimos hace un año o cachito. Sí. Y ver a Dios detrás de cada persona es hermoso. Veme, me traes aquí a hablar de lo que más amo, que es su palabra. Entonces, solo agradecimiento y la honra y la gloria es de Él. Ay, Juanca, y la honra es para nosotros poderte tener, poderte compartir con la gente que nos sigue, con la gente que busca inspiración, y yo creo que este capítulo va a estar súper lleno de inspiración. Aquí no tratamos de dar recetas secretas, ni tratamos, lo que hacemos en el podcast de la tía Vero es traer personas que aporten valor a la vida de alguien, que te ayuden en algún proceso que estés viviendo, y a lo mejor hoy hace sentido en determinadas personas tu episodio, pero en otro le hará sentido otro más, pero pues si logras influir en unos cuantos, pues ya vamos de gane, ¿no? Qué bonito, Juan Carlos, y qué generoso también tú por dejarnos entrar en tu mundo, por dejarnos ver esta parte de tu alma, de tu espíritu,
de tu entender la vida, de tu disfrutar la vida y de cómo lo podemos nosotros pues compartir también de la misma manera. Tu negocio marcha bien porque está dedicado a él. Tu vida marcha bien porque está dedicada a él. Tu familia marcha bien porque está dedicada a él. Entonces, pues, vaya, no hay recetas mágicas. Y ahora tengo una nueva familia, pero hoy hice el número 260 unos a unos. Wow. O sea, ya llevo 260 unos a unos. En Veracruz hice 25 y tengo un concepto de vida que es el tren de vida, donde el piloto es Jesús, el copiloto soy yo, y el que sube y baja personas de ese tren es Él. Y cada vez que sube a alguien le digo, Señor, no lo bajes hasta que yo no entienda por qué lo subiste, porque algo tiene que traerme a mí. Entonces, tengo una nueva familia, pero... Además, les quiero contar, es súper metódico para esto que él nos explica de los unos a unos. Él tiene un libro gordito y entonces ahí escribe la fecha, el uno a uno con quién es, escribe datos curiosos y durante la entrevista pues va llenando algunos otros datos y entonces nos tiene ahí a todos y sabe perfectamente bien de qué hablamos, qué dijimos, qué fue importante, y yo estoy segura que pues de vez en cuando regresas a esas notas y dices, aquí estaba el por qué. Claro, y todavía más, algo más lindo, Vero, cada vez que hago un uno a uno, tengo una oportunidad de orar por esa persona. Qué hermoso. Y la forma de amar a alguien es orar por ella. Así es. Entonces, hago listas. Tengo una lista de Eureka, tengo una lista de prosperidad, tengo una lista. Y entonces, cuando me levanto en las mañanas, lo que hago es ir a esas listas y decirle a Dios, Señor, cuídalos, que puedan verte detrás de cada historia. Señor, permíteme hablarle del Evangelio a ellos. Entonces, son oportunidades y hay mucho dolor, Vero, hay muchísimo dolor. Todos tenemos nuestros vacíos en nuestro corazón. Entonces, son puras oportunidades. Claro. Entonces, claro. veo en cada persona una oportunidad para orar y decir, uy, mire, va por este proceso. Jesús, conquístalo, porque la palabra de Dios lo dice muy claro. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Y pocos los elegidos. ¿Qué acto tan generoso, Juan Carlos? ¿Qué acto tan generoso? Y bueno, pues es uno de los, no uno, es el mandamiento que Jesús nos dio. Amar a Dios en primer lugar y por sobre todas las cosas, pero amar a tu hermano. No te dijo, corrígelo, no te dijo, ámalo, con lo que es, con lo que tiene, con sus bondades, con sus miserias, con su todo, ámalo. Ámalo por encima de todo eso, no porque te convenga, no porque te guste, no porque te caiga bien. No porque te va a dar una referencia. No porque te va a dar hablando en términos de BNI, no porque te va a dar nada, ámalo porque es tu hermano. Claro. Entonces, pues es un gran mensaje y una gran oportunidad para todos aquellos que de alguna manera están buscando algo que te ancle a este mundo. Claro. No hablamos de religión, hablamos de conexión. De relación. Exacto. Entonces, de conexión. Esa conexión es el cordón umbilical que nunca debimos haber cortado de nuestra vida y que es por donde está manando todo lo que tu vida necesita, tu alimento físico, espiritual, material, moral, todo viene por ese conducto, por esa relación. Pero es que el mundo nos distrae muy rápido, Vero. El dinero, el poder y la belleza nos distrae. Claro. Y no nos deja ver. Las modas, sí. el pertenecer, el estar en... No, y pues no, es tan sencillo. Claro. Y tiene miles de años de antigüedad que es tan real y tan actual. Claro. Juan Carlos, qué lujo de verdad poderte tener, qué lujo conocerte, poderte disfrutar, pues por lo menos cada semana, a veces un poco más cercano, a veces un poco más lejano porque el Señor se nos va de gira, pero poderte aprender tanto y que tú seas tan generoso de compartir todo lo que sabes, porque hay quien sabe mucho y dice, pues esto es para mí.
Sí. pero no lo sacas y no lo compartes. Ahí hay una analogía muy linda, que en Israel existe el mar de Galilea, que es un lago de agua dulce, pero tiene entrada y salida de agua. Y está el mar muerto, que solo tiene entrada. Por eso es salado y no tiene oxígeno. Porque el que tiene y no reparte, se muere. Y esa es la analogía de Dios, de cómo cuando Él me da algo de su palabra, hay que transmitirlo y no debe dejármelo a mí. Entonces, los dos mares están ahí. Qué hermoso, sí. Entonces, a uno sí le entra el río Jordán, sale el río Jordán por otro lado y sigue desaguando su agua. Son 80 kilómetros el lago de Galilea, y el mar muerto, bueno, como todo el mundo lo dice, ahí es donde está Sodoma y Gomorra enterrado. Entonces, y ahí no sale agua. Así es. Ahí solo queda la sal. Ahí solo queda la sal y la desesperación, y pues sí, es la vida. Eso es una bonita analogía, nunca lo había pensado así, la verdad. Es una muy bonita analogía, Juanca. Y de verdad, muchas gracias por abrirte un espacio en tu agenda, en tus unos a unos, en conocer, en hacer. Yo creo que si hay alguien que disfruta enormemente estos encuentros de unos a unos, eres tú. No por el tema de hacer un negocio, sino por el tema de poder dar a conocer esto que está cambiando tu vida, porque la cambia todos los días, que está cambiando pues la vida de muchas personas, que solamente lo único que necesitamos es decir, sí, aquí estoy, haz tu voluntad en mí, y ya, y dejarse moldear como el barro. Sí, alguien me preguntaba, ¿ser cristiano es fácil? Y yo le dije, no es fácil, pero es lo más seguro. Claro. Porque claro. Cuando estás con Él, estás en su área de protección. Y quisiera, antes de terminar, Vero, dejarles la palabra más hermosa que he aprendido en estos últimos 2 años de mi vida, y es el no. Cuando A mí me cuesta mucho decir eso, ¿eh? Claro, pero cada vez que venga un no a la vida de cada uno de los que van a escuchar este podcast, es el lugar más lindo, porque el no es Dios te está cuidando, y el sí es la bendición de Él. Entonces, hoy, Vero, vivo buscando nos, y me fascina cuando alguien me dice, no se puede, no lo vamos a contratar. Yo digo, wow, Señor, gracias, me estás cuidando de. Entonces, y cada sí, wow, lo vuelvo a ver y le digo, eres tú y eres una bendición. Así que el no es la palabra favorita en mi vida, a ver, hoy. Así que hermoso, quería dejarlo aquí reflejado también. Qué hermoso, Juanca. Pues solamente es abrir los sentidos y saber escuchar el mensaje y decir, pues sí es lo que me gusta, sí es lo que me va a mover, y pues dejarse moldear, repito, sí, y hacer su voluntad en uno. Muchas gracias, Juanca. De verdad, te aprendo, te quiero, te respeto, y pues permita a Dios que podamos seguir conectando de esta manera siempre, y bueno, pues ya pondremos nuestro granito de arena para que tú sigas repartiendo Biblias y para que sigas llevando su palabra a todo el que lo necesite. Claro, con todo el gusto. Va a ser un honor seguir compartiendo mi vida contigo, Lore, tía Vero, porque no es una casualidad, son diosidencias. Sí. Dios planea estas uniones, y tú eres parte ya de mi vida, porque estoy aquí. Tú de la mía. Sí, entonces qué hermoso poder compartir nuestras vidas y seguir caminando, Vero, porque de eso se trata. Así es. Esto en grupo es más fácil. Sí, y más divertido también. Sí, claro. Ay, muchas gracias, Juanca, es un lujo, y pues bueno, gracias por tu sí, y vemos qué sigue para el siguiente episodio. Sí, señoría. Muchas Dios está escribiendo una nueva historia, así que ahí veremos qué quiere. Sí, Señor. Siempre estaré dispuesto a estar aquí. Muchas gracias, Juanca.
Muchas, muchas gracias con todo mi corazón. Mm. Y pues gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos, y bueno, estoy 100% segura que este señor dejó muchas huellas en sus corazones, en sus vidas, y pues solamente es dejarse guiar por él que todo lo puede. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de la tía Vero. Chao. Esta es una producción de videopodcast.mx.